En todas las empresas donde he tenido la oportunidad de estar a la cabeza, para mí ha sido fundamental el tener como la cultura como uno de los pilares de la organización. O sea, sí creo, yo soy fundamental creyente de que la cultura sí es como la columna vertebral de una organización, en donde yo hago mucho la metáfora de una palmera, ¿no? Una palmera cuando viene un viento fuerte, cuando viene un huracán, si es una palmera robusta, fuerte, bien sembrada, pues se podrá doblar, pero nunca se va a romper, ¿no? Y eso pasa con las organizaciones. Cuando tienes una cultura fuerte, bien arraigada, que hace sentido, cuando vienen las crisis, y la pandemia fue una de las crisis que nos movió a todas las organizaciones, es donde puedes ver cómo tu empresa se va a doblar o se va a romper, ¿no? Como la palmera. Entonces, la verdad es que siempre, y te voy a decir, o sea, mi carrera empezó desde muy chica, ¿no? Siempre he sido muy inquieta, pero la primera empresa en donde fui parte del equipo que formó la cultura y que realmente la viví, y es una cultura que al menos era muy bonita, es el Grupo Cinemex, ¿no? Fui la empleada número 7 de la organización, entonces armamos la cultura y era una cultura como muy basada en la meritocracia, que premiaba el error, en donde se trataba como obviamente de aprender, y una cultura de mucha confianza. Entonces, en todas las organizaciones donde he estado, he tratado como de realmente hacer que la cultura sea una cultura de confianza y una cultura de crecimiento y una cultura de apertura, con una comunicación muy abierta, con puertas. Yo siempre he dicho que mi dirección es de puertas abiertas y que así deben de ser todas. Y entonces llegar a Great Place to Work fue como, yo te diría como la cerecita del pastel, ¿no? No solo porque así pienso, así he dirigido las empresas, sino porque realmente el modelo creo que funciona muy bien. Entonces, naturalmente había llevado la cultura muy al estilo Great Place to Work, ¿no? Pero era algo. Entonces ahora casa perfectamente mi estilo de liderazgo con lo que persigo en la vida y cómo le hago para mover estos equipos. Y creo que ahí está, o sea, como que cayó mi propósito perfectamente. Y una vez que se alinearon, como los planetas se alinearon, ¿no? Me llamaron como a la semana de Cielito Querido Café. Y quiero decirte que es la primera dirección general que vivo mi propósito como muy consciente. Y en Cielito, o sea, yo sí creo, fíjate, cuando yo llego a Cielito, es una empresa que pues obviamente por su esencia, alta rotación de personal. Pero bastó con sentarme con los chavos y decir, oye, a ver, tú no estás en una empresa que prepara café, ¿no? Estás en una empresa en donde estamos enseñando al mundo nuestros sabores, nuestro talento, nuestras recetas de antaño, donde les estamos enseñando qué estamos hechos los mexicanos. Entonces, simplemente cambiar el propósito hacia la organización, te cambia el esquema, la rotación empezó a bajar muchísimo. Entonces, cuando salgo de Cielito y me llaman The Great Place to Work, fíjate que ha sido, yo te diría que es como todavía vivir en conciencia mi propósito de vida, que es como cómo ayudo a que este México prospere con un propósito claro. Y entonces ahora, estando de este lado, porque siempre había estado del lado del empresario, el estar de este lado es cómo ayudo a este empresario a que su propósito en la vida se cumpla. Porque yo siempre he dicho, no es lo mismo vender zapatos, ¿no?, que darle la oportunidad a alguien que no llegue descalzo a su escuela, ¿no? O sea, el propósito cambia radicalmente. Entonces, ¿cómo encontramos ese propósito y cómo hacemos que las organizaciones sean verdaderamente un motivo de cambio para los colaboradores? Porque yo estoy convencida que en cuanto cambia la cultura y empiezas a tocar vidas, no solamente cambias la vida del colaborador, cambias la vida de su familia, cambias la vida de su entorno. Y entonces, la verdad es que estoy como pez en el agua, estoy feliz en Great Place to Work. ¿Qué te digo? Híjole, a ver, estamos viviendo un entorno súper retador, ¿no? Porque estamos viviendo en México un entorno en donde hay crisis económica, hay crisis social, hay crisis de seguridad, tenemos a un país dividido, tenemos grandes problemas y retos hacia adelante, pero también a eso súmale los problemas de salud que hay, los problemas de estrés,
derivados de la propia pandemia, ¿no? Entonces estamos ante un país con unos niveles de estrés altísimos, con un índice de agotamiento laboral de más del 75%. O sea, de verdad tenemos muchos retos por todos lados. 1 de cada 4 colaboradores ahorita está teniendo ya problemas de salud mental, ¿no? El propio encierro, o sea, y a eso súmale, Ricardo, por ejemplo, temas con las mujeres. Si México es un país que íbamos avanzando en esta parte de equidad de género de manera más pausada que otros países, la pandemia nos regresó 10 años. Entonces perdimos a la fuerza laboral femenina, pues porque claramente si tengo que escoger entre mis hijos y entre el trabajo, voy a escoger a mis hijos siempre. Si no hay nadie más que los pueda cuidar, que los pueda atender, que pueda ser maestra, pues obviamente voy a tener que entrar al quite. Y entonces hay muchos retos hacia adelante que hay que sacar. Reconocimos a los 100 mejores directores de capital humano, de recursos humanos en México. Nos dimos cuenta que como Great Place to Work, pues obviamente siempre rankeamos a las mejores empresas para trabajar en México. Hace ya 2 años empezamos con reconocer a los mejores directores generales en México, pero ahí está esta parte como la mano que mece la cuna, ¿no? Porque realmente quienes hacen todo el trabajo, generan las ideas en pro de los colaboradores, mueven las estrategias de recursos humanos, es precisamente el líder de recursos humanos. Entonces, creímos que después de lo que hemos visto en todas las organizaciones a raíz de la pandemia, es que hay grandes retos, hubo grandes retos y hay todavía grandes retos, y estos 100 líderes son los que realmente han logrado, claro, con la venia de la cabeza, han logrado transformar organizaciones, hacer que realmente se haga la diferencia, ¿no? Hablábamos de este índice de rotación voluntaria que tenemos en México del 17%, cuando países de Latinoamérica tienen apenas el 10%. Esta comunidad de líderes tiene nada más el 3% de rotación, ¿no? Entonces, la verdad es que son líderes que sí están haciendo la diferencia en el entorno en el que estamos en México, y si eso le sumas que, por ejemplo, lo que medimos en Great Place to Work, en nuestro modelo, es un modelo que medimos principalmente el índice de confianza. Y el índice de confianza es como de alguna manera, los colaboradores qué tanto confían en su organización, en sus líderes, y que llevan implícitos muchísimos cosas que medimos en la organización. Pero esta calificación de índice de confianza, te platico un poco, para que una empresa en México se pueda certificar, tiene que tener un índice de confianza de arriba del 70%. Las empresas de la comunidad de Great Place to Work, que no están rankeadas, o sea, las que no son las top, tienen un índice promedio del 82%. Las que rankeamos, o sea, las que salen en los listados, tienen un índice de confianza del 88%. Pues estos 100 líderes en promedio han logrado un índice de confianza del 91%. Entonces, eso te habla de líderes completamente comprometidos con generar un entorno completamente diferente, con un liderazgo empático, un liderazgo que genere confianza. Y al momento que generas confianza en una organización, y la confianza lleva intrínsecamente muchas cosas, pero por ejemplo, al momento que yo tengo confianza en que puedo levantar la mano y exponer mis ideas, eso dispara la innovación en la organización. Al momento que yo confío en que mi líder no me va a juzgar por mi condición económica, por mi género, por mis tendencias sexuales, etcétera, genera también confianza dentro de la organización. Entonces, hay muchos factores inmersos en la confianza, pero que cambian la ecuación de una organización y mejoran radicalmente los índices de rotación, el compromiso del colaborador, la productividad y por ende la rentabilidad de la misma organización, ¿no? Entonces, por eso es que reconocemos a estos líderes, porque creo que ellos son los que han hecho la diferencia en lo que está pasando en las organizaciones pre y post pandemia, y han hecho cambios radicales en las organizaciones
en pro de llevar este balance de vida y trabajo y de ayudar al colaborador a que realmente esté en un entorno favorable, dadas las condiciones que hablábamos hace rato del mundo y de México. En primer lugar, querer cambiarla, ¿no? Eso es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Aceptar que hay áreas de oportunidad y querer cambiarla, porque un cambio de cultura no es un cambio que se da de la noche a la mañana, no es un cambio que se da de nada más por querer hacerlo. Un cambio cultural implica realmente meterte en las entrañas de la organización y empezar a jalar diferentes hilos, y se va a ir dando con el tiempo. Entonces yo creo que es tener claro hacia dónde quieres ir, hacia dónde culturalmente, y sobre todo tener la paciencia a que se vaya gestando los cambios que quieres dar, y todo cambio a nivel cultural tiene sus frutos. Donde ambas partes llevan un tesoro, ¿no? En donde al final del día, yo sí creo, y finalmente vengo de una cultura de confianza, yo sí creo que siempre buscar donde las partes involucradas aprendan, se desarrollen, crezcan y sobre todo ganen, y no estamos hablando de dinero, donde ganen, genera este círculo virtuoso del que hablamos. O sea, si no logramos generar este balance, pues obviamente siempre va a haber una parte que sienta que se quedó abajo, se quedó atrás, ¿no? Entonces, creo que es buscar el equilibrio en cualquier parte, en una organización, en una empresa con el colaborador, en un matrimonio, o sea, no siempre hay que buscar el ganar, porque al momento que empiezas a generar un desequilibrio en cualquier parte, pues ahí es donde se desajusta el tema.